Hola Manuel, ¿qué tal? Estamos un día más acá en estas charlas. ¿Cómo te encuentras? Nicolás, bien, bien, bien animado a este nuevo formato que estamos haciendo, que es de dúos. Ujú. Bueno, hoy sábado 1 de mayo, Día del Trabajador, nos reunimos en esta ocasión, en este nuevo formato entre tú y yo para discutir un tema bastante importante cuando somos programadores, que a veces es algo que llegamos a experimentar en mediado punto y más cuando era un tema presencial, ¿no? El tema del networking. Así que vamos a ir rápidamente al primer punto, la importancia del networking. A ver, Manuel, ilústrame, ¿por qué es importante el networking? Ya, bueno, a mi parecer, el networking yo creo que es importante. Primero, los contactos te ayudan a conseguir más trabajo, ¿no? Luego puedes trabajar, digamos, principalmente es por eso, ¿no? Tener contactos siempre va a ser una forma o digamos, un beneficio, una ventaja, a diferencia de que no los tengas, ¿no? Por ejemplo, puedes conseguir más trabajos, puedes aumentar tu marca, puedes, digamos, proveer servicios, digamos, hacer el marketing de voz a voz, ¿no? También te puede servir para eso. Para múltiples cosas, ¿no? El networking no solamente es, digamos, ok, conozco a tal persona, lo anoto y ya está, no. Tienes que entablar una comunicación personal, ¿no? Entre dos personas, no, no basta con que lo conozcas. La otra persona tiene que saber quién eres y qué es lo que haces, ¿no? En nuestro caso, como desarrolladores, es bueno conocer no solo a programadores ni desarrolladores, sino también digamos, a personas de otras empresas, ¿no? Pueden ser CEO, pueden ser empresarios, ¿no? Siempre es bueno relacionarse no solo con personas de tu rubro, sino de otros, para poder, digamos, tener conocimientos de diferentes industrias, ¿no? Porque como desarrolladores nosotros buscamos soluciones a procesos y estos procesos pueden ser de diferentes industrias, ¿no? Videojuegos, agricultura, podemos Ujú. automatizar lo que sea. Sí, bueno, también comparto mucho tu opinión. La importancia del networking es básicamente el poder que las personas conozcan tu trabajo, ¿no? Tu poder también nutrirte del conocimiento de otras personas. Y bueno, esto sobre todo se da cuando empiezas de repente, tu primer trabajo, ¿no? Tu primer proyecto, de repente grupal. Entonces ya vas conociendo otros perfiles, otras personas. Y esas son formas de hacer networking porque la idea del networking es hacer contactos, ¿no? Contactos más que todo en el ambiente profesional, no tanto en el ambiente personal o social, sino más que todo en el profesional social, ¿no? En ese tipo, en ese sentido. Y bueno, entonces, vamos con el segundo punto y es dónde hacemos networking, porque ya quedó claro, creo, qué es el networking, ¿no? Ya sabemos que el networking sirve para poder hacer una red de contactos, ¿no? No necesariamente de tu rubro, nada más de tu industria, sino puedes hacerlo con emprendedores, CEOs, diseñadores, y bueno, la idea es que siempre exista esto de tú poder tener un contacto de repente que te pueda referir con otras personas para obtener trabajo o a las que tú puedas consultar para solucionar un problema en específico. ¿No? Más o menos es eso. Más o menos como lo que estamos haciendo nosotros, que nosotros también nos conocimos así, de esta forma, haciendo networking. Bueno, vamos con la siguiente, y es ¿dónde hacemos networking? Ya, acá vamos a poner unos puntos así específicos, al menos en mi experiencia donde yo he hecho networking, que es en comunidades, en hackathons, ahí fue donde nos conocimos con Nicolás, Adrián y Edson. Y los otros son los meetups también, los meetups son muy importantes. Y también están los que son los weekends, que son, hay, digamos, eventos de diferentes industrias de minería, de emprendimiento, de startups. Entonces, es bueno también estos tipos de eventos, ¿no? Puedes hacer networking no solamente con desarrolladores, sino conocer otras industrias ahí. Mejor. Sí. Bueno, otras plataformas de repente donde se puede hacer networking es más que todo en el ámbito de redes sociales. De repente puede ser en grupos de Facebook, pueden ser en transmisiones en vivo con interacción de las personas que están como espectadores. Ahora mismo en Discord también se ha dado mucho esto de las salas de chat en vivo. Entonces te da la oportunidad a ti para poder conocer a otras personas, conocer su trabajo,
ellos te conozcan también a ti, ¿no? Y entablar una relación de repente más amigable, ¿no? Más a largo plazo, pero sobre todo, pues, está prima el tema, en este caso, bueno, en Discord, ¿no? Del servidor, ¿no? En, que es programadores de repente, diseñadores, ¿no? Entonces tú puedes saltar de uno a uno, ¿no? Y ir aprendiendo de repente, o si tienes la facilidad, ¿no? De hacer amigos de repente, entonces, eso te va a ir muy bien. Si la persona, no es muy extrovertida de repente, no le gusta mucho hablar en público de repente o buscarle la conversación a alguien, Manuel, ¿tú qué le recomendarías? ¿Dónde podría hacer networking hoy en día? Ya, justamente ahí iba mi punto, después íbamos a hablar sobre las experiencias. Justo ahí quería contar bueno, mi primera experiencia cuando yo fui a un meetup. Yo no conocía a nadie, me enteré de esto digamos, en Facebook. Luego conocí la plataforma que es, tal vez no sé si conozcan, meetup.com, esa aplicación. Ahí encontré comunidades de mi localidad. Asistí a una de estas de que era de frontend y bueno, me pareció interesante los temas que tocaron. Sin embargo, no, vi que ellos todos conversaban y yo no sabía cómo entrar en esa conversación porque no Ujú. los conocía, no sentía esa confianza. Eh, Eso pasó en los tres primeros mitos, me sucedió tal cual lo mismo. En el cuarto ya entré más en confianza, ya hablé con otras personas, pregunté. Lo importante para romper el hielo, yo creo que es preguntar. Fue a mí lo que me sirvió en todas las conversaciones para romper el hielo que he tenido, siempre es preguntar de algo. Una vez que la otra persona te responde, ya, si la otra persona no te quiere responder, bueno, ahí ya es complicado. Pero ¿Dónde queda el si baño? preguntas, bueno, preguntas también relacionadas al tema, ¿no? O alguna De pregunta, preferencia. digamos, fuera de contexto. Sí, sí, tienes Bueno, mucha eso te razón. hace, digamos, Ujú. sí, Sí, eso sí. te da, digamos, la oportunidad ya de hablar de algo que tú quieras, ¿no? Ya una vez que te respondió, ya, bueno, dices cualquier cosa y ya sigues la comunicación, ¿no? Lo importante es no cortar esa comunicación. Si tú ya preguntas, como dice Nicolás, ¿a dónde queda el baño? Y te dicen ya por allá, y tú ya, ok, ahí quedó la conversación, no, no más. Entonces, eso no debes hacer, ¿no? Debes seguir con la conversación, porque al final ambos comparten un mismo gusto, ¿no? Por la tecnología, que por algo están en un meetup, ¿no? Entonces, si están en un meetup, tienen el mismo interés. Entonces, Ujú. sí o sí van a tener un tema de qué conversar. Sí, y sobre todo resalta un valor bastante importante, o de repente característica de los programadores, desarrolladores, es que nos gusta hablar sobre lo que nosotros hacemos, nos gusta hablar sobre nuestras ideas, ¿no? Entonces no vas a encontrar un programador que le preguntas, oye, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿No? ¿Qué lenguaje sabes? Y que te diga, y que sea tímido de repente, no te sepa decir, ¿no? O sea, se va a dar la conversación, de poco a poco se va a dar la conversación. Y también mencionas algo bastante importante que es el tema de romper el hielo, ¿no? Y es algo que va la persona a aprender a hacer, ¿no? Romper el hielo, porque eso es algo que sucede muchas veces de repente en entrevistas de trabajo, ¿no? Por ejemplo, la primera conversación, para que no sea incómoda, pues puedes comenzar de repente saludando, preguntándole cómo está, ¿no? O de repente conversar sobre algún tema actual, pero de una forma muy puntual, ¿no? Cosa que te permita continuar con el tema, ¿no? No que sea algo como, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿No? Entonces, la cosa no es parecer alguien de repente muy cohibido, ¿no? ¿Encontrarías un adjetivo mejor para esto de repente? ¿Cómo lo definirías? Bueno, efectivamente, la palabra que no es tímido, ¿no? Es tímido. Bueno, así me Ujú. consideraba yo una persona tímida. Ahora, lo que nosotros estamos conversando ahora es de cuando nuestras experiencias presenciales, ¿no? Un concepto de lo que tenemos de cuando nos reuníamos de forma presencial. Ahora la situación por la que estamos ha cambiado este concepto, ¿no? Ahora ya, digamos, un meetup ya no vas y estás cerca de la otra persona, ya no puedes preguntarle dónde está el baño porque ahora estás en Mm, virtual, ¿no? No tiene un poco de sentido. Y otro detalle es que, por ejemplo, estas comunidades, estos meetups, estos workshops, estos talleres que veo, estos lives de coding, ¿no? Entonces, uno no puede, digamos, hablarle personalmente a otro. Por ejemplo, en YouTube, cuando hay una comunidad de alguien, ¿no? Entonces están haciendo su stream, tú no puedes conversarle a otra persona de esa comunidad en privado,
¿no? Tendrías que saber alguna otra red de esa persona para poder contactarlo, pero no puedes directamente en ese mismo contexto, en ese mismo lugar, digamos, en esa misma experiencia, no puedes escribirle, mandarle un mensaje o conversar, ¿no? En presencial tú sí podías, porque te acercabas y preguntabas, como decía Nicolás, no rompes el hielo y ya puedes conversar, pero ahora, ahora que todo es virtual, todo es online, ya es un poco más complicado. Al menos a mí, por lo pronto, me está hacer, ¿no?, networking, lo que ¿no? Desde ese punto. Pero desde el otro lado, que son, digamos, las comunidades de Discord, sobre todo Discord, me parece que es más, digamos, la gente te apoya más, ¿no? Dices una pregunta y al toque están yendo 5 o 6 personas. Y eso me ha gustado mucho, ¿no? Destaco mucho Discord cuanto a presencial. No sé, ojalá esperamos que nuevamente volvamos a estar presencial. Me gustaban mucho los hackathons también, y los Sí. meetups, los hackathons. Recuerdo cuando nos juntamos en la primera hackathon. Bueno, voy a ser sincero, ¿no? Mis conocimientos eran básicos de Java, básicos de HTML y básicos de JavaScript, ¿no? Básicos, básicos, pero así como que mostrar uno al mundo en consola. Y entonces yo dije, no, vamos a hacer una aplicación en React Native. Y bueno, empecé a conocer gente que tenía buenos. Conocí a Nicolás, a Adrián, a otros más. Entonces, eh, el día de la hackathon, yo conocí Node, aprendí Git y aprendí un poco de React Native a la mala. Entonces, y React, ¿no? Entonces, yo creo que cuando era presencial, estos hackathons no solamente te ayudaban, digamos, a generar contactos, ¿no? También te ayudaban a nivel profesional para practicar, ¿no? Para practicar lo que ya habías aprendido y para medir tu nivel. Muy aparte de tener una bonita experiencia, ¿no? Esa hackathon, después de que nos reunimos, rompimos el hielo, conversamos, ya fue una bonita experiencia. Aparte también daban cerveza, ¿no? Y Fue pizza. agradable el momento. Sí, bueno, ya Y vamos a hablar, pizza. creo que a la gente le va a gustar mucho escuchar sobre esto y ahorita entramos a hablar más que todo sobre eso, a ver si podemos contar cómo fue toda nuestra experiencia de esa hackathon. Y bueno, ya para cerrar este punto de dónde hacemos networking, bueno, hemos comentado que pueden utilizar Discord, unirse a comunidades de hackathons, meetups. Si bien es cierto, como dice Manuel, ahora es más complicado porque básicamente ya no estamos cara a cara, ¿no? Entonces no hay un contacto directo con la persona, es básicamente por chat. Y eso conlleva que la persona de repente no te conteste, demore en contestar, presente excusas, ¿no? Que en una forma presencial puede ser a 2 horas, 1 hora y media, entre las 5 o 4 personas reunidas hablando, ¿no? Sobre el tema de repente o trabajando en eso. Entonces, no sé mucho cómo se han estado moviendo este tipo de eventos, ¿no? Porque los eventos han continuado, han habido eventos de meetups, han habido todavía iniciativas para poder hacer hackatones. No he participado en muchas, considero que todavía la organización falta madurar, pero bueno, básicamente creo que vamos a tener todavía este tipo de modalidad por un tiempo, ¿no? Y ya la cosa sería adaptarse, ¿no? Lo importante es, bueno, romper el hielo, conocer gente, ¿no? Tratar de hacer una red de contactos, tratar de hacer amigos, ¿no? Y también aprender de otras personas. Eso es bastante importante. Y bueno, entonces vamos a contar nuestras experiencias, ¿te parece? Y antes de contar de esa hackathon que fue en UTEC, por cierto, yo voy a contar mi primera experiencia en una hackathon que estuve en la Católica, en la Universidad Católica. Para eso lo estaba haciendo una empresa que no recuerdo el nombre, creo que tenía el nombre de Hackathons o algo así, y tenían una iniciativa de espacios donde los programadores se reunían, ¿no? Y empezaban a codear. Y habían organizado una hackathon. Esa era la primera hackathon que yo asistí. Y bueno, la emoción de ir a una hackathon es conocer gente, ¿no? Porque cuando uno es estudiante, seguramente también te ha pasado, Manuel, cuando uno recién aprende a programar, no tiene bueno,
antes de ingresar a la universidad, ¿no? Cuando uno empieza a programar, no tiene amigos que sepan programar, ¿no? Generalmente, bueno, ese fue mi caso, ¿no? Entonces yo me emocionaba, dije, voy a conocer gente que sabe programar, gente que es más brava en esto, ¿no? Y pucha, entonces se dio la oportunidad de ir. Fue un programa más o menos de 2 semanas y ahí conocí gente de la Católica, expusimos nuestro proyecto que fue un carrito robot por control remoto. ¿Y para qué? Fue bastante chévere. Conversé con esa gente, ya estaban en la Católica, otros eran de la UPC. Y bueno, lo importante que me llevé de eso, básicamente fue la experiencia de conversar con otras personas, ¿no? De participar, ¿no? De proponer y al final, pues, de presentar algo, ¿no? De acabar el proyecto que habíamos conversado en un principio, que es lo más difícil, porque en el transcurso la gente se va quitando, ¿no? Entonces, es también saber gestionar ese tipo de situaciones, ¿no? Cómo hacer para que tu grupo no se disuelva, porque básicamente lo que los une es la emoción del principio, ¿no? Pero luego esa emoción se va y nada más te incita de repente a continuar el proyecto, ¿no? Entonces, más o menos es crear ese compromiso con todos, ¿no? Ese enlazo que haga, oye, quiero ir y quiero participar y quiero seguir conversando con ellos. Esa fue mi primera experiencia. ¿Has tenido tú una experiencia previa a esa hackathon que ahorita vamos a hablar? No, esa hackathon en la que Wow. nos conocimos fue Ajá. mi primera hackathon. Pero sí, digamos, había participado en lo que eran meetups ya previamente, ¿no? Meetups, workshops, pero hackathon como tal no, fue la primera. Mm, No sé ok. si quieres conversar ya sobre ese hackathon. Claro. A ver, comienza contando cómo fue que tú llegaste ahí, cómo te enteraste, y ya luego yo cuento cómo me enteré y cómo llegué ahí. Ya luego mezclamos todo. Ya, bueno, yo ya conocía a Adrián de unos meetups anteriores y nos reunimos, pues, me enteré por Facebook, me parece, por Facebook, me enteré del evento, le mencioné a Adrián, le dije, vamos a participar, creamos esto, y a ver qué sale, pues, ¿no? Y ya, me dijo, vamos, nos reunimos, fuimos. Lo que sí no quedó claro fue, pues, yo con Adrián teníamos otra idea. No la idea que en la hackathon lo mencioné, porque solamente era una idea así que para registrarnos nada más. Pero luego cuando llegamos al evento, nos pedían registrar la idea otra vez. Entonces, yo ya me había olvidado para eso ya, porque lo registré nada más cuando yo iba a ir, antes de ir, ¿no? Entonces, eh, yo fui y decían, ¿no? Ya únete a un grupo. Entonces, mi idea, yo decía, pucha, ahora que ¿quién me va a querer, no? Mis skills son bajitos, eran pocos. Apenas sabía HTML, Java, JavaScript, y entonces dije, no le sería útil, mejor formo yo el grupo, ¿no? El típico de, no, si nadie me quiere, formo mi equipo, ¿no? Entonces, yo dije, bueno, tengo esta idea, hay que hacerlo, ya. Entonces le metí React Native Mobile para que sea más llamativa la idea. Y bueno, ahí estuve con Adrián, estuvimos buscando gente para ver quién nos apoyaba con la idea, ¿no? Y ahí fue donde tú apareciste. Y ahí ya, cuéntanos cómo llegaste a esa parte. Claro. Bueno, básicamente creo que fue en Facebook donde me enteré sobre eso, ¿no? Ya había tenido una experiencia previa y lo que me motivó a ir a esa hackathon es que era impulsada por UTEC, ¿no? Y en ese entonces yo estaba interesado en ingresar al UTEC. Entonces era ir a la experiencia, ¿no? Hacer un grupo de repente, hacer un proyecto e ir al UTEC, ¿no? Y el UTEC sí iba a hacer todo el evento. Entonces, bueno, fue en la República de Panamá, no me acuerdo cómo se llamaba, era un hotel, ¿cierto? O era de Bellatrix, eran las oficinas de De Bellatrix, verdad. creo. Ajá. Sí. Y ya pues entonces, lo primero que recuerdo al llegar era que había mucha gente que se veía muy mayor, ¿no? Entonces yo dije, pucha, acá hay talento, acá hay gente brava, ¿no? Entonces, había un micrófono, ¿te acuerdas? En el centro de la sala Mm, y habían, dos anfitriones, dos hosts, por así decirlo, que decían, ahí está el micrófono, digan sus skills, ¿no? Y únanse a un equipo, ¿no? Entonces,
pucha, súper tímido, ¿no? Porque había mucha gente, había bastante gente. Y, no, y yo también, para ese entonces tampoco mis skills eran muy buenas. También HTML, CSS, JavaScript. Ya había visto un poco de Firebase. Creo que ya había visto también un poco de Angular, ¿no? Pero ya sabía un poco de Git, ¿no? Pero igual no era tanto, pues era un junior. Eh, entonces, el micrófono, ¿no? No sé si tú lo hiciste también, decir, hola, necesitan alguien que sepa HTML, CSS. y, ¿Y te pasó? ¿Hiciste Bueno, también eso? en nuestro caso, dime, no, o sea, nosotros no decíamos el skill porque como nosotros habíamos formado el grupo, nosotros lo que hacíamos era pedir qué skill necesitábamos. Y nosotros nos acercamos al micro y decíamos, lo típico, pues no, tú ves una oferta laboral y te piden todo esto y nosotros tenemos esto, entonces lo que resta, pedimos un QA, pedimos un backend, un frontend, un diseñador, de todo pedimos y bueno, a ver Ujú. lo que venía, pues no, luego nos trajeron la mesita para explicar ahí. Sí, pues, eh, y bueno, así buscando, ¿no? Y tratando de escuchar, meterse en la conversación, ¿no? Era básicamente así como tratábamos de repente de romper ese hielo, ¿no? Al menos esa fue mi manera, ¿no? Estaba caminando, escuchando de repente, o me paraba ahí a escuchar a un pata hablando, y ahí fue, creo que donde te vi con Adrián, y bueno, no sé cómo se dio la conversación, pero la idea era esa, ¿no? Y me gustaría que pongas tu idea, porque ahora que me dices que era bastante junior, la idea era bastante ambiciosa. A ver, coméntanos cuál fue la idea, Manuel. bueno, la idea era crear una aplicación móvil que pueda, o sea, mira, quiero que los que nos están viendo sepan nuestros skills. Eran básicos de HTML, CSS, JavaScript y Angular y Firebase. Y los míos eran de, de Java, de HTML y de JavaScript, ni CSS, ¿eh? Solo JavaScript un poquito, HTML y Java también un poquito. Entonces, eh, tengan en cuenta estas skills que la mayoría eran un poco lo mismo, algunos tenían un poco más de experiencia, como Adrián y un compañero más, pero la mayoría estábamos en este nivel, bajos, ¿no? Entonces, lo que queríamos hacer era una aplicación móvil que pueda, digamos, reconocer objetos con la cámara y a través de un algoritmo de Machine Learning clasificarlos. Y esto usando React Native, ¿no? La aplicación. Entonces, eh, eh, con estos skills, para crear esto, tendríamos primero que saber React, teníamos que saber React Native, alguna herramienta que nos permita gestionar Machine Learning y algún servidor, ¿no? Posiblemente en tiempo real para reconocer estos objetos. Pues ya... Pero bueno, en este caso, la idea era atractiva, porque sí vi que varios se acercaron. El problema yo creo que eran los skills, porque también, así como nosotros, también había gente que era nueva y algunos que ya eran expertos sabían que no era tan viable en ese tiempo, o sea, en ese corto tiempo que nos iban a dar para la hackathon no era viable. Entonces ahí estaban, ¿no? Los que tenían pocos skills técnicos decían, se asustaban con la idea y los que tenían muchos skills técnicos se daban cuenta que la idea no era viable para esas horas, ¿no? Entonces se retiraban, ¿no? Y ahí aparecían los valientes, ahí estaba Nicolás, ahí apareció Gerson y otros compañeros más, ¿no? Sí. Para unirse a esta travesía. Sí, pues a mí lo que me convenció de la idea que nos dijiste es que tú dijiste que sabías hacerlo, que podías hacerlo, ¿no? Y de repente no sé qué habrás sentido en ese entonces, ¿no? Pero la cosa era eso, ¿no? Que salió la idea, ¿no? Nos convenciste de una u otra forma a todos y se presentó la idea, ¿no? Y con eso nos inscribimos. Y ahí estaba pues Adrián, que también es parte de las charlas, estaba, Edson no estaba, ¿no? ¿O sí? No estaba. Y No, bueno, eso no. otros amigos que conocimos ahí. Y bueno, después de eso ya empezó a hablar sobre nosotros, ¿no? A qué nos dedicamos. Y lo chévere de Bellatrix es que dio las cervezas y dio la pizza, ¿no? Que es también una forma bueno, una característica de repente de los hackathons, ¿no? Que te dan comida, ¿no? Y tú socializas. Y bueno, ya después de eso nos tocó ir a la UTEC, ¿no? Nos tocó ir a la UTEC, nos presentamos todos y
A ver, comienza tú explicando cómo fue que llegamos, ¿no? Cómo fue que nos dieron de repente los materiales, ¿no? Y ya cómo empezamos, que fue un poco desorganizado, por cierto. Ujú. Sí, efectivamente no sabíamos qué parte, digamos, dónde dirigirnos, dónde desagruparnos. Vimos una multitud ahí y pues nos teníamos que reunir ahí en un punto, ¿no? Ahí nos comunicamos para juntarnos en un punto y después ya nos dijeron ingresen. Me pidieron algunos requisitos, creo, ¿no? Nos pedían que tuviéramos un número, ¿no? Me parece, porque nos pedían requisitos para poder entrar, porque hubieron algunos que no. Si el grupo no estaba completo, no Ujú. podíamos ingresar. Ese era un requisito también. Sí. Entonces ahí como que entramos en pánico, ¿no? Porque siempre, como lo mencionó Nicolás, hay momentos en los que, o durante el evento, el equipo se va desanimando, ¿no? Y luego ya no va, y entonces uno pensaba que de repente uno ya no venía y pues ya nos regresábamos, ¿no? Para que ya no íbamos a poder entrar. Ujú. Pero todo, por suerte, todo salió bien, ingresamos, conocimos gente, participamos. Yo creo que lo importante fue que lo disfrutamos. Y también quiero resaltar esa parte en lo que cuando les apasiona, por ejemplo, en nuestro caso, por más que no sabíamos, lo intentamos, tratamos porque aparecieron muchos errores y tratamos de buscar la forma de solucionar esto. E incluso al final optamos de desarrollo móvil, pasamos a pivotear para desarrollo web, ¿no? O sea, porque al final lo habíamos puesto en una web, el reconocimiento de imágenes. ¿Te acuerdas de Ujú. esta parte? Sí. Sí, entonces, al final lo disfrutamos, ¿no? Y eso fue lo que nos unió porque nuestro grupo se mantuvo hasta el final. Como lo mencionaba Nicolás, hay que tener digamos, ese liderazgo para mantener al grupo unido, ¿no? A pesar de las dificultades, porque en los hackathons pasa eso, ¿no? Va a haber, cada vez se pone más difícil, cada vez hay más cosas, más errores, poco tiempo. De repente, depende cómo lo tomes, el evento, puedes estresarte o puedes disfrutarlo, ¿no? Algunas personas van sí o sí a ganar y se olvidan de disfrutar el evento, ¿no? Y eso no lo recomiendo yo, no vayan a una hackathon solo por el premio o solo a ganar, vayan a aprender, a disfrutar del evento, ¿no? De la experiencia y hacer networking, que es justamente nuestro tema, ¿no? Gracias a que disfrutamos un mismo interés e hicimos networking, ahora con Nicolás y yo nos mantenemos en contacto y yo me mantengo también en contacto con varios del grupo, del grupo que estuvimos ahí, ¿no? Y ese evento fue hace años, entonces Sí. que tú mantengas la comunicación con esas personas es lo que hace un networking efectivo. Correcto. Sí, tienes mucha razón. Lo importante bueno, lo que nosotros hicimos en ese entonces no fue estresarnos tanto, ¿no? Vimos nuestra realidad de repente, tratamos de intentar otras alternativas, ¿no? La idea era presentar algo, ¿no? No quedarnos de brazos cruzados al final, ¿no? Y no presentar algo. Hicimos algo, tratamos de ser lo más fieles a la idea original, ¿no? Pero todo lo disfrutamos, siempre fue bastante espontáneo, conversábamos, ¿no? Y nos conocíamos más unos al otro. Entonces, igualmente, yo sentí que la experiencia fue bastante grata. eh, yo también aprendí bastante, ¿no? La idea nosotros no fuimos, bueno, fuimos con la idea de ganar, de hecho, ¿no? Pero no era una ambición de ganar, ganar, ¿no? Era más que todo aprovechar el momento, ¿no? Estamos en una universidad, nos van a dar una charla, ¿no? Estamos con otros programadores, es el ambiente, ¿no? Eso es lo que emociona. Y lo importante de esto es que mantuvimos las relaciones, ¿no? No con todos, pero sí contigo, con Adrián, y bueno, entonces es gracias a esas relaciones, a esos contactos, que ahora se pueden dar proyectos, ¿no? Se pueden dar de repente trabajos o se pueden dar, no sé, tipos de proyectos, ¿no? Como este que estamos haciendo ahora, que son las charlas. Y es gracias a eso que nos conocimos en esa hackathon. Si no nos hubiéramos conocido en esa hackathon, probablemente no tuviéramos nociones de que tú existes o de que yo existo, ¿no? Y que esto no sería posible, ¿no? Entonces, son los frutos de hacer networking, ¿no? Es los frutos de hacer un buen networking. Es contar con otras personas para hacer cosas juntos de repente, ¿no? Contar con el apoyo de la otra persona.
Y bueno, después también nos reunimos para unos mitas, me recuerdo en Barranco, ¿te acuerdas? En Sí, laboratoria creo que fue. sí, en laboratorio. Creo que era de Lima JavaScript o de Lima Frontend, uno de los dos era. Sí. Sí. Y bueno, tratamos de mantener eso, ¿no? Por un tiempo, ya después hubo un periodo de pausa, ¿no? Ya no nos pudimos reunir otra vez porque es complicado, pues cada uno tiene sus trabajos, tiene sus estudios, entonces es complicado. Eh, y bueno, sí, es complicado, ¿no? Pero la cosa es tratar de tener esa intención, ¿no? De conocer gente, de romper el hielo, ¿no? De participar en actividades que te permitan a ti conocer otras personas, trabajar en proyectos juntos. Y bueno, esa es la característica positiva, ¿no? Y que resalta el tema de las hackathons, ¿no? Que te permite a ti trabajar en proyectos, ¿no? Con cosas que a ti te apasionan, ¿no? No es como un proyecto de repente de universidad donde trabajas forzosamente con un grupo de personas que no precisamente hacen las cosas con pasión, ¿no? Hacen las cosas por tener la nota. Y bueno, eso ya se prestaría para un tema de otra charla de repente. Pero bueno, ya como conclusión del tema, Manuel, me gustaría conocer ya qué últimas palabras podría darles al público. Lo que, lo que deben llevarse de la charla es, primero, el networking te va a servir, ya seas que estás iniciando, si tienes experiencia, si eres freelance, si vas a postular a una empresa, el networking te va a ayudar incluso a crear proyectos que no te imaginabas, ¿no? Yo no me imaginaba crear este tipo de formato de video en nuestro canal, pero se da, ¿no? Se da. Y el networking te va a servir no solo para que crezcas, digamos, profesionalmente, sino también de forma personal, porque como lo mencionamos en un inicio, tienes que romper el hielo, ¿no? Entonces, para poder hacer networking, para poder hablar con alguien. Y eso te va a desarrollar tus habilidades blandas, ¿no? Para mantener una comunicación con otra persona. Ahora, también vimos la parte de en los lugares para hacer networking, ¿no? Los meetups, las comunidades en Discord, en Facebook o en alguna otra comunidad, otra red social. También vimos lo que son nuestras experiencias, te hemos contado para que no cometas nuestros errores y también para que disfrutes en el proceso de hacer networking, ¿no? Porque no sirve de nada hacer networking con alguien que, por ejemplo, no comparte tu misma opinión, de repente hasta te odia, no vas a hacer networking con una persona así porque no consigues algo positivo de ello, ¿no? No consigues, por al final, networking te ayuda a obtener referencias, ¿no? Digamos, para un trabajo. Entonces, si esta persona no te conoce o no tiene, digamos, algo positivo de ti, no sabe del trabajo, entonces no es un networking efectivo, ¿no? Solo estás conociendo a una persona, pero eso no es el networking. Networking es conseguir una persona que pueda hacer de, digamos, pueda darte una referencia de ti, ¿no? O ampliar tus conocimientos, o tú darle a conocer tus conocimientos, ¿no? Si ya la persona sabe de ti y te mantienes en contacto, considera lo que estás haciendo networking efectivo. Ujú. Sí, pues, y como dices, ¿no? Hacer networking te da en el futuro la opción de hacer proyectos que jamás imaginaste, ¿no? Es algo bastante interesante. Hacer networking también personalmente te da la habilidad, ¿no? De ser más persuasivo, ¿no? De desarrollar tus habilidades para negociar, ¿no? Para gestionar equipos, liderazgo, para poder también hacer una comunicación asertiva con otras personas, ¿no? Porque es lo más semejante probablemente a un entorno laboral, ¿no? Con equipos de trabajo, ya que en una hackathon vas a tener personas de repente a las que tú lideras o vas a tener una persona que te lidera a ti, ¿no? Porque siempre hay un líder del grupo que trata de mantener a todos organizados. Entonces, aprovecha estas oportunidades para poder aprender a cómo comunicarte con los demás, ¿no? Cómo aprender, cómo ayudarlos y sobre todo eso, el crecimiento personal y el crecimiento profesional. Eh, bueno, Manuel, hemos llegado al final de la charla. Un gustazo tenerte a ti otra vez aquí. Y nada, espero que les haya gustado mucho esta charla y nos vemos en una próxima. Gracias, Nicolás, también por la invitación. Nos vemos.